Bonjour a tous y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de algo súper importante para sonar muy natural en francés y pues algo que es base. Básicamente es algo súper importante que se ve en los primeros niveles de francés y es cómo formar el plural de las palabras. Porque en español la verdad es que cambiamos la pronunciación y además que visualmente se ve, es fácil. Si agregamos una S o lo que se haga las palabras al final, se vuelve plural y se entiende, se escucha la diferencia. Pero en francés casi siempre suena igual. Lo que cambia es la ortografía y sobre todo también los artículos, es decir, esa palabrita que está al lado de los sustantivos. Así que hoy te voy a explicar los diferentes casos con ejemplos sencillos y como siempre la idea es que repitas mientras escuchas este podcast, repitas, trates de imitar, de igualar el sonido, la entonación, el ritmo de lo que yo voy a repetir o a decir, ¿vale? Entonces comencemos por decir o por hablar del plural, digamos que básico, el sencillo. La idea general es que el plural normal, entre comillas, simplemente vamos a agregarle una S a las palabras para que vuelvan o para que se conviertan en plural. La gran mayoría de palabras en francés forman el plural agregando simplemente una S, pero esa S no se pronuncia, ¿vale? Nunca se va a pronunciar. Se va a agregar escrito al escrito, pero al oral no va a sonar. Por ejemplo, livre, es decir, un libro. Ahí tenemos un artículo indefinido, un libro, no es el libro, sino un libro. Pues en plural vemos que simplemente a la palabra libro le agregamos una S. Y el artículo ya no es uno, sino como unos libros. Ese unos en francés se va a decir de livre. La palabra livre no cambia con respecto a la pronunciación de la primera. Simplemente se le agrega una S. Repítelo conmigo. De livre, de livre. Yo sé que es un poco complicado la V con la R, pero bueno, hay que entrenarse un poquito. Para sí igual el singular, ¿no? La diferencia simplemente está en el artículo de y obviamente la S al final. También hablemos de algunas palabras que en francés van a terminar en E, A, U. Resulta que su plural se va a formar, perdón, con agregarle simplemente una X. Tenemos la palabra tableau, es decir, como una pintura, un cuadro. Para decir unos cuadros, vamos a decir de tableau. La palabra tableau en singular, en plural, no cambia la pronunciación, simplemente al escrito se agrega una S. Un tableau, de tableau. Obviamente, repito lo que dije anteriormente, el artículo también va a cambiar. Un cuadro, unos cuadros. Un tableau, de tableau. Lo mismo con la palabra sombrero. Un chapeau, de chapeau. Si usamos de, obligatoriamente ese sustantivo que está después tiene que estar en plural. No vamos a decir unos sombrero o decir unos cuadro. Tiene que concordar. De tableau, plural, plural. De chapeau, plural, plural. Repítelo conmigo. De tableau, de tableau. Ahora hablemos de las palabras terminadas en AU o también a veces en EU. Esas palabras también van a llevar una X al final para volverlas plural, para convertirlas en plural. Por ejemplo, la palabra un jeu, un juego, en plural, unos juegos, se va a decir de jeu, de jeu. La palabra jeu no cambia su pronunciación, pero sí su escritura. ¿Cómo decimos un fuego? Un fuego vamos a decir un feu, un feu. Y para decir unos fuegos, decimos de feu. Esa DES se pronuncia de feu. Repite conmigo, de je, de feu. Hablemos de otro grupo de palabras que pueden terminar en AL. Esas palabras, no todas, pero esas palabras van a formar su plural agregando una AUX al final. ¿Listo? Muchas palabras terminadas en AL pasan a AUX en plural. Por ejemplo, un animal, vamos a decir un animal, un animal. Y en plural, unos animales, vamos a decir des animaux, des animaux. Entonces la AL cambia a AUX y la AUX en español, en francés se pronuncia U.
un animal, des animaux. También tenemos un periódico, vamos a decir un journal, un journal. En plural sería des journaux, des journaux. Repite conmigo, des animaux, des journaux. Si te fijas en el ejemplo de los animales, esa S de la palabra des animaux, va a sonar, va a vibrar. Estoy haciendo algo que se conoce en francés como la liaison, que es como una conexión entre palabras. Des animaux. Con periódicos no lo puedo hacer porque la palabra periódicos comienza por J, no comienza por vocal. Entonces simplemente vamos a decir de journaux. También hay algunas excepciones, como siempre en francés. Para todas las reglas hay excepciones. Y hay palabras cuyo final puede ser AL, pues su plural se va a construir simplemente agregándoles una S al final, no AUX, sino S. Esas palabras pues se aprenden, simplemente se aprenden las excepciones, uno las usa poco a poco en la vida y te equivocas la primera vez, pero bueno, poco a poco lo vas aprendiendo. La palabra ambal, el plural es de bal, un festival, de festival, un carnaval, de carnaval. Entonces, fíjate que en este caso lo único que cambia es el artículo un de, y al final pues no va a sonar esa S que se le agrega. Repite conmigo, de bal, de festival, de carnaval. También tenemos palabras que pueden terminar en A y L en francés. Muchas terminan en A y L. Aquí pasa algo parecido, y es que las palabras en A y L hacen su plural en AUX, pero otras simplemente se les agregan una S. Entonces nuevamente nos encontramos con una regla más o menos general y excepciones. Hay palabras que simplemente hay que aprender de memoria porque pues así es el francés. Por ejemplo, las palabras que cambian. Un travail, un trabajo, de travaux. Entonces ahí el A y L se convierte en AUX, de travaux. Un travail, de travaux. Te recuerdo que esa L de travail no se pronuncia. No decimos un travail, no pronunciamos la L. Un travail, hasta la I, de travaux. Y en el ejemplo siguiente dice un vitrail de vitraux. Es como un vitral. Un vitrail de vitraux. Repite conmigo. Des travaux, des vitraux, des travaux, des vitraux. Pero también existen palabras como detalle. Un detalle, vamos a decir, un detalle, sin la L. Unos detalles, de detalle. Simplemente agregamos una S. Un detalle, de detalle. Una puerta, como una puerta grande, por ejemplo, para que entren los carros, los coches a un garaje. Un portail, esa L no se pronuncia, un portail, y el plural es de portail, repite conmigo, de detail, de portail, de detail, de portail. Ahora, hay ciertas palabritas que no cambian en plural. Algunas palabras que terminan en S o en X o en Z. Simplemente se van a quedar igual, porque no se puede como hacer un plural con esas terminaciones. Por ejemplo, un precio o unos precios. En la palabra precio se va a escribir exactamente igual, prix, y solo va a cambiar el artículo. Un prix, de prix. Una nariz, un nez, de nez. Una opción, un choix, de choix, unas opciones. Repite conmigo, de prix, de nez, de choix. Hay algo importante en francés, es que el plural casi no cambia la pronunciación, como lo habíamos dicho en un principio. Esto es lo que a los hispanohablantes más les choca, porque en español libro, libros, animal, animales, suena distinto. Cualquier persona que te diga una palabra en plural, vas a saber que es el plural y no el singular. En francés puede que te digan una palabra y si tú no tienes el artículo o el contexto, no se va a saber muy bien si es plural o singular, porque va a sonar igual. La clave está en escuchar el artículo, como te digo,
y ver toda la frase entera, de qué se está hablando, cómo están conjugados los adjetivos. Hay algunos adjetivos que sí suenan en plural, entonces hay que ver como más allá de solo una palabra. Un o une es singular y en francés de ou les siempre va a ser plural. A veces lo único audible es como la liaison, como la conexión entre palabras. Por ejemplo, des animaux, des animaux. Esa S de D se pronuncia para unirse con ánimo, des animaux. También hay algunos casos especiales y como palabras extranjerismos, digamos que palabras que se importan, han venido, digamos que importándose al francés de hace mucho tiempo. Por ejemplo, un escenario, un scénario en plural de scénario, o si no, un sandwich de sandwich. Simplemente agregamos una S. Y palabritas muy usadas en el día a día que no cambian, por ejemplo, au revoir, sí, sigue siendo igual, aunque sea más de una despedida. Uno dice au revoir. Y eso es todo lo que tenía que hablarte con respecto al plural en este podcast. Hoy vimos entonces, recordemos, hagamos una pequeña recapitulación. Vimos cómo se forman los plurales en francés, la S, la X, el famoso AL, AUX y también algunas excepciones. Esto poco a poco vas a ir viendo que hay muchas palabras con este tipo de terminaciones y uno se termina acostumbrando. Cuando uno ve una palabra, sabe que está en plural o en singular o lo puede de pronto intuir según su terminación. En francés no es tanto lo que cambias al final, sino el artículo y la lógica del idioma. Entonces, si te gustó este episodio y quieres seguir aprendiendo conmigo, escuchando estos podcasts para que, digamos que entiendas temas un poco más eh, entre sencillos e intermedios, te invito a que me sigas en mi perfil de TikTok como Alejo, el profe de francés, y también estoy bastante activo en este momento en YouTube como francés versión beta. Entonces, si puedes, pasa la voz, comparte el podcast, escúchalo, dile a tus amigos que están aprendiendo francés de suscribirse a mi cuenta, de activar la campanita. Y no me queda más decirte que muchísimas gracias. Merci beaucoup pour ton écoute, pour votre écoute a ustedes. Y nos escuchamos en un próximo episodio. A très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.